Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con una nueva lección hoy día, lección número 39. Lección número 39. Entramos al libro de Hechos capítulo 16, versículo 16. Entonces, lección número 39. Oramos al Señor y vamos a entrar de lleno al estudio. Padre, bendecimos tu nombre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el momento que nos das. Hemos de leer de tu palabra. Bendícenos y que tu palabra quede grabada en nuestras vidas y podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos, Señor, conforme a tu voluntad. Bendícenos, enseña a ser obediente y también a poder percibir tu voz, a Señor también a escucharla y también a recibirla y obedecerla. Pedimos tu bendición sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, después de haber visto en el capítulo 16, acordemos que Timoteo se une a la trayectoria de Pablo y Silas. También hablábamos que en esta trayectoria también se une Lucas, ¿ya? Y ellos tienen que pasar a Macedonia. Cuando pasan a Macedonia se encuentran con Lidia. Están en la ciudad, en la provincia de Filipos. Siguen en Filipos. Acordemos que están siendo atendidos por la hermana Lidia, ¿no? Pero hay un suceso que pasa a Pablo y a Silas. Versículo 16, voy a estar leyendo y de ahí vamos a ir a la explicación. Bueno, yo creo que no necesita tanta explicación, pero vamos a ir a los apoyos, porque es bien clara en sí la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando que aquí en primera persona, Lucas también, aconteció que mientras íbamos, no iban, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No es, aquí hay una separación, marca, sí puede haber adivinación, pero es un espíritu de adivinación. No es algo natural en sí en la persona, sino es un espíritu de adivinación, ¿ya? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y me voy a empezar a detener por ahí, ¿ya? Voy a ir a la ayuda. La muchacha esclava tenía un espíritu de adivinación. El versículo 16, o literalmente, un espíritu o un pitón, lo cual la convertía en alguien que se inspiraba en Apolo, el dios al que se rendía culto en Pitón. Y entre paréntesis, Delfos, ¿ya? Pitón y entre paréntesis, los Delfos. El demonio, versículo 17, el demonio que estaba en la muchacha dijo la verdad, pero de forma burlona. Una vez ya me hace burla, dos veces, y después ya Pablo ya dijo, no más. No me hagas más burla. Y qué importante entender este espíritu de adivinación, ¿ya? De ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Hay muchos que creen que tiene este don sobrenatural y es diferente a la de revelación que Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo. Es muy diferente porque aquí hay un espíritu que muchas veces las personas creen que ellos dominan y es propio de ellos, pero el espíritu es el que domina a las personas y a la gente. Se marca mucho, mucho, cuando uno va a donde un adivino o alguien que lee la suerte y todo demás, oiga, la gente dice, oh, me supo toda la vida antes de llegar, ya me lo contó todo. Pero el espíritu que está atormentando, que lleva una persona, acá está la supuestamente, a ver, la divina, pero aquí viene una persona, esta persona viene cargando un espíritu. Y esta divina tiene un espíritu. ¿Qué hace el espíritu de esta persona? Antes de llegar ya le pasó toda la información a quien al espíritu de la divina.
y la divina recibe la información. Por eso la otra persona queda admirada, admirada. Y muchas veces, para que entienda usted, la divina sabe los detalles, sabe tantos detalles, sabe quién le hizo la brujería, sabe dónde le hizo la brujería, porque recibe la información de espíritu a espíritu hacia ella. Entonces, y de esa manera se puede manejar hay mucha fe, o se puede manejar mucha fe para la divina, mucha fe que la gente le crea, que la gente la admire, o que diga no, tiene poderes, y en más muchas veces usan el nombre del Señor. Y ahí donde tenemos que tener cuidado cuando usan el nombre del Señor. No, Dios no está muy cerca, ¿ya? Entonces tenemos que separar entre la divina es un espíritu de adivinación. Y lo otro que es muy diferente a lo que Dios marca y es revelación a sus hijos. Puede ser revelación muchas veces antes de que sucedan los hechos. Y es tan increíble la revelación de Dios que Dios puede, y lo marcó en el Antiguo Testamento, y que Dios reveló sucesos que iban a suceder 100, 200, 300 años más adelante. Y aún mucho más. Y aún Dios nos ha revelado el fin de todo, del hombre, de la humanidad y del mundo. Dios ya la escribió. ¿Qué más? Y no es adivinación, es revelación, porque Dios ya lo sabe, nos está adivinando. Pero Pablo la identifica con un espíritu de adivinación. No era tratada como una loca ni nada de eso. Daba ganancias a sus amos, entonces, y también pertenecía a los Delfos, como una sacerdotisa, y no era una lunática en ese sentido, ¿ya? No podemos hablar que, estaba pasada por lunática, no estaba pasada por lunática. Y quizás mucho por las adivinaciones y los engaños que hacía, y por lo acierto que, sí que podemos decir acierto, pero aciertos que eran traspasados a través de espíritu a espíritu hacia esta divina, ¿ya? Entonces, quizá era muy respetada y Pablo se encuentra con este espíritu posiblemente muy burlón. De primera, Pablo no la reprende, ¿ya? No la reprende. El versículo 18 me dice, ¿por qué Pablo se demoró para liberar a la muchacha? Es algo incierto. Quizá estaba consciente del peligro que aquel acto podría representar para su misión. Pablo dijo, yo la reprendo, pero tiene amos. No es una persona, y es verdad, no era una persona que dependía por sí sola, así que si la reprendía, a ella la quedaba bien, pero aquí había una ganancia de que recibían sus amos. Quizás Pablo miró y dijo, ya, estaba medio peligroso, pero entre la insistencia, y yo creo que si era un espíritu también de burla, ya una vez, dos veces, tres veces, ya pues ya se pasa, y quizás eso también provocaba que aún la gente desacreditada o menospreciara a Pablo y ella se enalteciese. Entonces, Pablo no cortó, no tuvo más que decirle, vamos a sacar. Complicado. Voy a seguir leyendo. 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante
las autoridades. Pablo y Silas quizás andaban juntos. ¿Dónde está Timoteo? No está Timoteo. Y Lucas tampoco está. Quizás andaban separados ese día. ¿Ya? O uno quedó más atrás, otro más adelante, pero hubo que quedaron juntos Pablo y Silas, pero no aparece ni Timoteo ni Lucas. Entonces hay una separación de ellos. Y toman a Pablo y a Silas y los trajeron, dice, al foro ante las autoridades. Acordemos que estos no son judíos, estos son romanos. Muy diferente. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseña costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Uy, que debe doler eso. Eso nos trae recuerdo, ¿eh? Con vara. Supuestamente la vara era resistente, dejaban a los tallarines bien marcaditos, y dice que le azotaron, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, hermano, uno duele, dos duele, imagínense acá, y uno duele, y quizás dos duelen en el mismo lado, en el mismo sector, pero imagínense 5 y 10 en el mismo lado. Y esto que azotaba, no azotaban donde la parte del cuerpo dolía menos, ellos azotaban donde dolía más, donde el cuerpo es más sensible. Imagínense cómo dolería aquello. La escapada que se pecó Timoteo y Lucas, porque no marca que ellos dos estuvieron, la escapada que tuvieron ellos dos, pero a Pablo y a Silas le tocó esta situación, por reprender al espíritu, al demonio que manejaba a esta muchacha. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Es decir, tenía que estar con toda seguridad. ¿Ya? Y más seguro, no se podían mover, yo creo, con los golpes que le dieron, con lo delicado que iba el cuerpo. Pero como el mandato iba con toda seguridad, guardarse con toda seguridad, le colocó también, le aseguró los pies, ¿en dónde? En el cepo. El cepo era esa madera que uno metía los pies y cerraba. Eran como tremendos grilletes de madera, pero que no se podían mover, quedaban ahí. Y a usted le podía quedar apretado o suelto, pero quedaba más apretado para que si quedaba suelto usted podía salir de ahí. Si tenía el pie más chico, llegaba y podía salir, pero tendría que haber quedado apretado para que usted no se pudiera mover de ahí. Era toda la máxima seguridad. Entonces, la situación que estaba pasando Pablo y Silas era demasiado complicado. El término marca acá mandato. Una orden general, instrucción, ordenanza, precepto o directiva. El término se explica por sí mismo según el contexto. Las autoridades de la cárcel ordenaron al carcelero que pusiese en prisión a Pablo y a Silas. ¿Y en dónde le colocó? ¿Ya? Lo metió en el calabozo de más adentro, es decir, lo más seguro y lo más difícil de arrancar. Las autoridades religiosas de Jerusalén le habían prohibido a los apóstoles de predicar en el nombre de Jesús. Pablo les hace un encargo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:2. Es el encargo que hace Pablo, que también le hace a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 18. Entonces ahí nosotros vemos
Qué complicado. Uno puede decir, oh, pero uno una vez escuché a un hermano y dijo, oh, me gustaría ser como Pablo. Pero ve los puros viajes. Ah, me gustaría ser como Pablo. Ah, veía la hora misionera, los avances. Pero esto requería tiempo, esto requería a veces, Lidia lo recibió, sí, estaban bien, pero antes de no recibirlo, ¿dónde estaban? ¿En qué lugar? Lo incómodo y todo lo demás de viajar, a veces era bien incómodo, pero más encima castigado, azotado y sed, y quizá ahí donde uno puede alegar y decir, no, eso no estaba metido en mi conciencia. No, no, mi conciencia estaba que Pablo viajaba y que iba a un lugar, estaba allí, predicaba y se convertían, después iba a otro y lo recibían y predicaba, después visitaba la iglesia. No, 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 no. Hay un pago y hay un sufrimiento. Y le tocó a Sila. Acordemos que él andaba con Bernabé. Sila es también un aprendiz, pero más encima como alguien que ya empieza a andar con Pablo, le tocó pesado. Quizás Pablo le dijo, así es el Evangelio. ¿Ah? Este es el pago. Y acuérdense que casi me mataron a piedras. ¿Ah? O quizás me mataron a piedrazo, me echaron porque pensaron que estaba muerto. A puro piedrazo y me levanté y seguí predicando el Evangelio. Ay, Señor. Y a veces no queremos nosotros, o nos cuesta llegar a veces a la hora al culto. Y queremos hacer cosas más grandes. Nos cuesta a veces llegar a un culto, porque tenemos muchas cosas que hacer y a veces cosas sin importancia, cuando la cosa más importante es el culto. ¿Seremos capaces o íntegros delante del Señor para trabajar el otro que Dios tiene preparado? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero la fidelidad se demuestra aún en las pequeñas cosas, en las pequeñas. Y eso es una realidad, y eso es cierto, hermano, cierto. Si uno es responsable para con Dios, si uno es leal, es fiel para con Dios, Dios te va a bendecir. Aún estando en los cultos, no sé, adornando la iglesia, trabajando para con ella, con el templo, preocupándote del estado del templo y todo lo demás. Dios te va a bendecir, aunque el otro no se preocupe. Dios te va a bendecir, Dios va a trabajar en favor de ti. Pero si no, estás despreocupado y que no, estás en tu propia vida y no hay ni importancia si llegar atrasado, no importa que lleguemos atrasados, total, que alcancemos a escuchar la palabra. Qué mal concepto, qué lejos está Dios, qué lejos está Dios de nuestra mente y qué lejos Dios está de nuestro corazón. ¿Y para qué usar el término amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón? Qué lejos está ese concepto. Muy complicado, ¿eh? Vamos a hablar de la esclava divina. Otra palabra me habla de la esclava divina. La adivinación se practicaba ampliamente en el Antiguo Oriente, Medio Oriente, o Oriente Medio, me dice. Este intento de contactar con los poderes sobrenaturales buscaban respuestas desconocidas que, por lo general, presagiaban el futuro. Y eso nosotros lo hemos visto, conquistadores y todo, siempre andaban buscando agoreros y cualquier clase de adivino para que le dijeran, vamos a pelear, no vamos a pelear, vamos a ganar, no vamos a ganar, hueso y cuánta cosa inventaba para que tener un resultado, a ver qué decía los dioses o el destino. ¿Ya? El Antiguo Testamento condena firmemente tales prácticas. Pablo y Silas habían venido a predicar a Filipos cuando se encontraron con la adivina. Solo la conocemos como una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual Lucas reconoció su fenómeno como algo idéntico a la sacerdotisa de Delfos. En otras palabras, no se la tomaba sencillamente por una lunática,
ni por una habilidosa ventrílocua, sino que en verdad estaba poseída por un espíritu demoníaco que le daba extraordinarios poderes para predecir el futuro. Algo estrictamente prohibido. Sus amos la utilizaban y la explotaban y recibían grandes ganancias de su don de adivinación, sobre todo al hacerla responder a los que tenían problemas y dificultades, que eran más vulnerables a semejante engaño. Era la papa. Qué fácil es engañar a personas que están en necesidad o dificultad. Para ello era muy fácil. La muchacha estuvo siguiendo a Pablo y a Silas varios días gritando y estorbando su ministerio. Molestó a Pablo. Pablo expulsó del cuerpo de la joven al espíritu demoníaco que causaba el problema. Privados de su potencial ganancia, sus amos arrastraron a Pablo y a Silas a la plaza del mercado y allí lo golpearon y lo encarcelaron para que sea un evento público. Son desordenados y vienen a cambiarnos todo. No, y culparon a Pablo y a Silas. Sin embargo, en la prisión Pablo y Silas fueron testigos del poder de Cristo. No solo fueron liberados de forma milagrosa, sino que el carcelero y toda su familia fueron salvados y bautizados. Hechos no menciona más a la esclava divina. Sin embargo, su testimonio sigue y seguirá presente y demuestra que Dios puede derramar su gloria incluso en situaciones más duras e injustas. Dios puede derramar de su gloria. Así que hay que tener cuidado. Hay personas que... Y hay cristianos que les gusta jugar con el ocultismo y hay que tener cuidado en ese sentido. No podemos meterlo en situaciones complicadas. Y, a ver, aquí hay una liberación. Cuidado con los hermanos que no tengan experiencia de liberación o que vayan sin alguien que tenga un conocimiento de liberación. ¿Por qué? Porque es un problema y una dificultad. Yo como pastor, y me lo enseñaron, no como pastor, no puede andar solo en un proceso de liberación. Es complicado. Mejor tener un respaldo y apoyo en ese sentido. Aunque Dios, nosotros usamos el nombre del Señor, pero qué importante que haya alguien al lado de uno. ¿Ya? Es importante. Yo conocí la historia de una hermana, ella antigua de la iglesia, tenía puesto y ya era mucho conocimiento. Pero cuenta que, no es de adivinación, pero de liberación, cuenta que un familiar de ella tenía problemas en su casa, problemas se movían las cosas y pesadez y se enfermaba y sentían que había algo que, no, que era maligno en ese sentido. La hermana, viendo a través de los años y teniendo toda la experiencia, habiendo ido muchas veces a hacer liberación, dijo, ya, yo voy a visitar y fue sola. No avisó, no dijo a los pastores, no, llegó, fue sola, total, era la casa del familiar de alguien y no iba a haber más problemas. ¿Qué pasó? La hermana cuenta que mientras estaba ungiendo la casa, ella siente un oso que se le cae en la espalda, un oso que se le tiró encima de la espalda, hermano. Y salió muy mal de la casa. Llegó a su casa ella y era tanta la pesadez que estaba tirada en el suelo. Dijo que caía en el suelo y no podía levantarse. Dijo que tiró del cordón del cable, cayó el teléfono. Como pudo, marcó, llamó a su pastor, a su pastora, que por favor fueran a la casa porque estaba muy mal. Llegó el pastor, la pastora, pudieron entrar porque alguien le abrió la puerta y la encontraron tirada en el suelo, literalmente tirada en el suelo con una carga sobre sus hombros. Le preguntaron qué es lo que pasó,
Porque claro, uno no puede llegar y ungir al tiro porque hay que preguntar a ver qué pasó, qué esto, para poder tener la dirección de lo que tiene que hacer. Y cuando se oró por ella pudo quedar libre. Y ella ahí entendió nuevamente que estos trabajos no se hacen solo. Y aunque tengamos toda la práctica, no lo podemos hacer solo. Complicado. Pablo y Silas lo hicieron. Reprendió en el nombre del Señor y obedecen. Los espíritus obedecen. Se sujeta. Pero qué importante que nuestras vidas estén bien y firmes, si no, ¿a quién estamos reprendiendo? ¿Ya? ¿A quién estamos reprendiendo? Yo también tuve una oportunidad que fui a un hogar, fui con un hermano y mientras todavía ni llegábamos a la casa y hacía mucho frío y las personas estaban esperándonos afuera de la casa. Yo dije, ¿qué hace calor? Le dije yo, sí, ya todo abrigado. No, me dijo que cuando nosotros avisamos que ustedes venían, se cerró sola la puerta del baño. Se cerró sola y eso se cierra con pestillo por dentro. Era un pestillo que había que puro correrlo, pero se cerró sola. Con luz prendía, dice, y el perro desesperado y racuñaba como que quería arrancar, no, estaba bien mala la situación. Ya dijimos, vamos a empezar a orar por su hogar. Iba con el hermano no quería acompañarme mucho porque sabía que era medio complicado. Dije, vamos, ya fue. Él tenía así experiencia de esto y estaba la puerta abierta y el hermano dice, ya, vamos, tú oras por allá, yo voy a orar por acá. No, me dijo, vamos juntitos. Ya vamos juntitos. Y me dice, y oye, ¿cierro la puerta? No, le dije yo, para darle ánimo no, le dije yo. No, le dije, déjala abierta porque el primero que va a salir arrancando voy a ser yo. ¡Ah! Y hermano, empezamos a ungir, empezamos a recorrer y hay una habitación, en una repisa, hay una muñeca así, no tan grande, pero curiosa que yo la vi y me dio un poquito de risa. Lo curioso de la muñeca porque era pelona, pero tenía un mechón rubio, solamente un mechón rubio nomás, nada más de pelo, sino un mechón rubio. Y yo le dije a la gente que estaba ahí, las personas, dije, a esta muñeca no le salió más pelo. No, me dijo, no, ese es el pelo de mi hija que se murió. Yo dije, qué cosa. Oiga, y tuve una experiencia increíble en aquel lugar. Increíble y bien especial. Pero no podía ir solo. No puedo ir solo, no podía, yo no iba solo a ninguna de estas situaciones. Siempre me hacía acompañar por hermanos. Aunque tuvieran o no tuvieran experiencia, siempre necesitaba su compañía. Y muchas veces llevé muchos hermanos que no tenían experiencia, pero aprendieron a entender esta área espiritual y que sí es verdad que no es un cuento. Cuanto más un espíritu de adivinación. Cuanto más un espíritu de adivinación. El Señor le bendiga y siga estudiando de la palabra del Señor.